Muy bien, arrancamos con esta clase para la práctica 3 de hidrología y vamos a arrancar primero viendo nuestro enunciado, ¿no? Nos dice que ha habido algunas mediciones en la zona del Chapare, mediciones sobre la precipitación máxima diaria de cada uno de estos años. Tenemos aquí estos datos y algo que nosotros siempre tenemos que hacer para nuestros cálculos es sacar la media y la desviación estándar siempre. Apenas tú veas un grupo de datos, sacas la media y desviación estándar. Esto, para darnos tiempo, ya lo tengo calculado acá. Esto es nuestro grupo de valores y nuestra media es 102.307 o 31, si lo quieren ver así. Lo vamos a manejar con dos decimales o con todos los decimales dependiendo del método con el cual trabajemos. Yo siempre prefiero manejarlo con todos los decimales y al momento de anotar nuestros resultados el cálculo es redondeado. Listo, esta es nuestra media, que para esto nosotros recibimos esta nomenclatura de X basa, el promedio, o también vamos a llamarle mu. Perfecto. Continuamos, tenemos el cálculo acá para la desviación estándar, que no se olviden es una desviación muestral, ¿no? Debido a que nosotros, al no contar con datos de toda una población y solo contamos con datos de algunos años, nosotros estamos trabajando con una muestra y no se olviden que esto en nuestras calculadoras va a aparecer como S sub X. Listo. Ahora, una vez que tenemos este cálculo realizado, lo que tenemos que trabajar es el enunciado número 1. El enunciado número 1 de nuestra práctica dice graficar la serie en papel normal, papel Gamble y papel cuadriculado. Para esto también ya tengo preparado estos cálculos y no se olviden que cuando nosotros hacemos una gráfica siempre vamos a manejar dos ejes, ¿no? En este caso, estos dos ejes, el eje X para nosotros va a representar las probabilidades. Entonces nunca se olviden que este eje X nosotros lo vamos a trabajar en porcentajes, ¿no? Siempre vamos a estar hablando de probabilidades. Y estas probabilidades lógicamente van a ir desde un 0 a un 100%. No podemos tener probabilidades más allá de eso. Listo, entonces aquí entiendo que vamos a tener una probabilidad de 0% y por este lado una probabilidad del 100%. Vamos a ver más adelante que dependiendo del método o de la forma en la que hagamos esta gráfica, o tocamos o no tocamos estos extremos, pero es muy raro tocar. Sin embargo, ahora representando al eje Y, aquí van a estar nuestras precipitaciones o nuestros caudales, depende de qué estemos trabajando con funciones de probabilidad, precipitaciones o caudales. Y este eje lógicamente va a ir desde el extremo inferior al extremo superior. Y aquí no hay una limitación. Incluso nuestro extremo inferior no necesariamente debe partir de cero. Tal vez en este caso, si nosotros nos fijamos, el menor de los datos es este de 46 milímetros de lluvia. Por lo tanto, a mí se me ocurre poner acá como límite inferior un 45. Quizás, más adelante vamos a ver que hagas otro valor. Y como límite superior esto es de 195, entonces tal vez pondríamos este valor acá, ¿no? Muy bien, entonces partimos de esta idea. Como el ejercicio me pide calcular o bueno, dibujar esta serie de datos en papel normal, en papel Gamble y en papel cuadriculado, por esta vez vamos a iniciar con el papel cuadriculado. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos una idea, vamos a aplicar distintos modelos de distribución. En este caso tenemos la distribución normal, la distribución Gamble y para el papel cuadriculado vamos a utilizar la distribución de Weibull. Esta distribución plantea lo siguiente y de hecho ustedes lo debieron ver en clases, pero nosotros vamos a partir de esta formulita en el que
Vamos a primero ordenar nuestros valores de menor a mayor. Eso también ya lo tenemos trabajado acá. Aquí está mi serie ordenada de menor a mayor. Aquí la tenemos. Y esta serie que tenemos ordenada va a recibir una numeración, ¿no? Lógicamente. Entonces lo voy a poner por este ladito. Y vamos a poner su numeración de 1, 2, 3, 4 a cada valor. Es la posición en la que se encuentra cada uno. Solo ordenamos los valores de precipitación. Tengan en cuenta que estos valores de precipitación vienen enlazados a un año determinado. Entonces no tiene sentido ordenar la precipitación manteniendo la fecha en la cual se ha medido. Por lo tanto, solo prestamos atención a los valores de precipitaciones y a las posiciones que ocupan estos, del 1 al 14, ¿no? Y ahora para la distribución, lo que nosotros vamos a hacer es dividir la posición en la cual nos encontramos entre el número total de posiciones para cada celda. Para esta entonces tendremos 1 sobre 14. Para esta de aquí tendremos 2 sobre 14. Para esta de aquí tendremos 3 sobre 14. Y así sucesivamente, ¿no? Y una vez tenemos eso, vamos a obtener valores. Pero eso sucede cuando nosotros trabajamos en una población, ya que no estamos trabajando en una población y no debemos tener valores del 100%. ¿Por qué? Porque si digo que esta lluvia de 195 milímetros tiene una probabilidad del 100% de llegar, significa que todos los años están llegando, todos los años estaría llegando, ¿no? Esa lluvia, lo cual es algo ilógico. Por lo tanto, al no contar nosotros con una población y al contar con valores de muestra, entonces la ley dice que para muestras, gracias a esta función de distribución de Weibull, lo que tenemos que trabajar ya no es el valor de posición dividido entre el número de posiciones totales que hay, sino que a este número de posiciones le vamos a sumar 1. Por lo tanto, nuestra primera división sería 1 entre 15 y así sucesivamente. Entonces, hasta llegar al último valor estaríamos trabajando con 14 entre 15, ¿no? Y esto, lógicamente, ya no es el 100%, lo cual es correcto. Y eso también se puede observar cuando nosotros vemos las tablas de distribución, que de hecho lo tengo por acá. Las tablas de distribución siempre van desde un porcentaje mayor a 0 hasta un porcentaje muy próximo, pero no estamos tocando el 0, ¿no? Estamos en el 99,99, que no es el 100%. Muy bien, más adelante vamos a hablar de esta tabla, de ese papel. Entonces, gracias a eso, nosotros vamos a modificar esto de acá, que esto es en realidad para una población, pero como les dije, no tenemos que trabajar con poblaciones. Y vamos a modificar este valor de a 15, ¿no? La fracción, ¿no? No lo vamos a hacer en todos. En directo arrastramos nuestra formulita y tenemos esto. Aquí tengo una gráfica, que es de hecho la gráfica que vamos a hacer en un momento. Pero una vez nosotros tenemos estos valores, ¿sí? Esto es la división, ¿no? La posición que ocupa mi valor de 46 milímetros dividido entre 15. Aquí lo mismo, 2 entre 15, 3 entre 15, lo mismo para todos. Y aquí lo tengo estos valores convertidos en porcentajes redondeados a un decimal. Entonces, esto es lo que me importa copiarme para nuestra pizzacita. Nos copiamos este grupo de datos y lo vamos a poner junto al grupo de valores que teníamos hace un momento, a este de acá. Perfecto. Entonces entiendo que la lluvia de 46 milímetros, esa precipitación, tiene una probabilidad del 6.7% en llegar. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces gracias a esta distribución de Weibull? Lo que vamos a hacer es esto de acá. Ojo que esto es la gráfica para una población. Entiéndase que este valor de acá, de la derecha, debería cambiar. Eso ustedes lo van a modificar. Y esta recta va a ser muy similar. Pero nótese que no es un ajuste perfecto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que esta función de distribución de Weibull no me genera una recta perfecta. Miren esta curva.
Entonces lo que ustedes van a hacer es, si quieren, juntarme estos puntos para su práctica, o si gustan también es correcto hacer esto, agarrar el primer punto y si quieres el último, o tratar de ajustar una secta lo más parecida posible hasta llegar a eso, que como ven tenemos unas desviaciones muy fuertes en estos puntos de acá. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Únicamente hemos agarrado en el eje X, como ya hemos visto, las probabilidades 7,1, y como es un papel cuadriculado tienen que tener el mismo delta en el eje X de precipitaciones, perdón, en el eje X de probabilidades y en el eje Y de precipitaciones. Es por eso que aquí, como les decía, yo he tomado un valor bajo inicial de 40 y cada dos cuadritos he ido subiendo 15 milímetros la lluvia. Lo mismo acá, he tomado un valor de 0 de probabilidad, solo como referencia, ya hemos dicho que no hay el 0 ni el 100, pero cada dos cuadritos he ido agarrando el delta de 15. Ese delta tiene que ser igual para el eje X y Y. Entonces ahí estoy asegurando que es un papel cuadriculado. Ustedes lo hacen esto en sus cuadernos o en un papel ministro, como gusten. Y nos va a salir esta gráfica. ¿Qué significa que los puntos no se ajusten muy bien a esta gráfica? Significa que la distribución de Weibull no es una distribución adecuada para mi grupo de valores. Por lo tanto, yo debería buscar otra distribución, ¿no? Para esto, lo que hacemos es irnos a otro papel. Es así que en nuestro trabajo, en nuestra orden del ejercicio, vamos a considerar ahora el papel Gamble. Para el papel de probabilidades Gamble, vamos a hacer lo mismo. Este es nuestro papel de probabilidades de Gamble. Nótese que la mayor densificación está al lado izquierdo, lo cual me lleva a pensar en una gráfica de este tipo. Y esto es para eventos máximos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo mismo, se van a dar un delta aquí. Yo me voy a dar el mismo delta que antes, 15, debido a la cantidad de espacios que tengo acá. Entonces aquí estaríamos en 40, 55, aquí estaríamos en 70, ¿no? Y así sucesivamente, aquí estaríamos en 85, aquí estaríamos en 100 y así iríamos subiendo. Y con mi grupo de valores de la página anterior que habíamos visto, esto les explico en un momento, este mismo grupo de valores de acá, nosotros lo llevamos a nuestro papel Gamble y vamos a empezar a graficar estos valores. Entonces diría la precipitación de 46, que se ubicaría aproximadamente por acá. A ver, si estos son 15, si parto esto en 3, más o menos por ahí, esto sería 45, 46 estaría más o menos a ese nivel, a esa sectura. Tiene una probabilidad del 6.7%, entonces yo debería llegar a la probabilidad de 6.7, aproximarme al 6.7. Esta es la probabilidad del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6.7 seguro va a estar muy próximo. Si extendemos esta línea de los 46 milímetros, seguramente vamos a llegar ahí y este sería mi primer punto. Así sucesivamente ustedes van a empezar a graficar primero con la distribución de Weibull. Van a ver que la gráfica va a tener cierta variación a una recta, tampoco va a ser muy precisa. Y lo mismo ustedes tienen que hacer con el papel de probabilidad normal. También nótese que la mayor densificación está al centro, entonces me lleva a pensar que la gráfica es de este tipo. Muchos grupos de datos se ajustan a un papel normal, pero también van a ver que no van a ser rectas muy precisas. Ahora, cuando ustedes hagan esta comparación y hagan estas gráficas correspondientes, les van a salir posiblemente esta recta de aquí, que es una recta muy precisa, y los valores que obtengas, quizás estoy diciendo, por si acaso, van a estar muy próximos a esta recta analítica. Perdón, no es recta analítica, sino a esta recta. Entonces, ¿qué me lleva a pensar? Que mi grupo de valores se ajusta muy bien, a un papel normal. ¿Qué tal si en el Gamble yo voy a obtener mis rectas sí lo más próximo posible, pero obtengo valores de este tipo, ¿no? También podría decir que se aproximan,
pero haciendo comparaciones entre los tres papeles de probabilidades que tenemos, lógicamente algunos valores también van a estar por aquí, ¿no? Haciendo una comparación entre estos tres papeles, papel normal, papel Gamble y el cuadriculado, aquí tú vas a hacer una comparación y es lo que te está pidiendo el enunciado. En algún momento nos va a pedir sacar conclusiones para cada uno de los tres papeles en el inciso número 3. Pero eso es lo que te piden, graficar la serie en papel normal, papel Gamble y papel cuadriculado. Ahora, no vayan a confundir esto de graficar la serie con dibujar la secta analítica, que es lo que estaba hablando hace un momento. Para que ustedes puedan dibujar la secta analítica, tenemos que hacerle caso a las ecuaciones que pertenecen a cada uno de estos papeles. Por ejemplo, para este papel de probabilidad normal, nosotros tenemos que utilizar esto de las áreas acumuladas en la ley normal, que son las funciones de z, ¿no? Y nosotros aquí logramos ajustar algunas probabilidades. Un ejemplo, por así decirlo. Nosotros hemos calculado la media, la desviación, perdón, esto es el mismo símbolo de la media, la desviación estándar. Tenemos estos valores calculados, lo hemos hecho en el Excel. No he mostrado el cálculo porque es un valor que ustedes van a sacar en la calculadora. No creo que merezca mucho énfasis en estos datos, pero no se olviden que es la desviación estándar en las calculadoras les va a aparecer como S sub X, ¿no? Debido a que estamos con muestras. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos datos, tenemos una formulita que es z igual a x menos x sub 0, o en algún momento vamos a cambiar la nomenclatura en un segundo, o el x inicial que también le dicen, dividido entre la desviación estándar que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces nosotros lo que hacemos aquí es, aunque este x sub 0, mejor si le cambio la notación de una vez para no variarlos, porque esto lo trabajamos como la media, ¿no? Mis disculpas ahí. Entonces, nosotros aquí calculamos el valor de z para cierta precipitación y podemos calcular qué probabilidad tiene esa precipitación de aparecer. Por decir, yo tengo mis datos de precipitaciones, que vamos a traer esos datos de acá. Tengo estos datos de precipitaciones. Uy, no se me cortó. Mejor con estos. O quizás está aquí arriba. Sí, está aquí arriba. Listo, entonces tenemos estos datos de acá. Y nosotros queremos calcular qué probabilidad tiene la precipitación de 50 milímetros, ¿no? También vamos a traer nuestros datos de media y desviación. Listo, entonces tenemos estos datitos acá presentes y podemos calcular, por decir, la probabilidad con la que podría aparecer una precipitación de 50 milímetros. Entonces, dentro de esa X ponemos los 50 milímetros, que es el valor que queremos calcular. Este X va a ir variando de acuerdo a lo que ustedes pongan, ¿no? 195, 91.3, etcétera. Ustedes meten el valor de X. Nuestra media 102.31. Lo voy a poner así nada más por motivos para hacerlo más práctico y más rápido. Ustedes tendrían que poner el valor completo si gustan, dividido entre las desviaciones estándar, que tendríamos nuestros 44.2. También lo voy a poner sin redondear. Entonces este z, al calcularlo, nos va a salir 50 menos 102.31 dividido entre 44.2. A ustedes también les debería salir este valor de menos 1.183. Entonces lo que hacemos es ir a nuestro papel, ¿no? Es nuestras áreas acumuladas, y buscar el z de menos 1.183. Entonces este es el valor entero, menos 1.183 estamos buscando, ¿no? Lo tenemos por acá. Menos 1.100, nos faltaría completar con el 83 en decimal.
Este 83 nos concentramos, fíjense, en esta fila de aquí. Ahora buscamos la columna del 83, pero no tenemos una columna de 83 como tal. Concéntrense en eso. Lo voy a usar para poder subir. No tenemos la columna del 183 como tal, pero podemos aproximarnos. Menos 1.183, más o menos el valor que estamos buscando estaría aquí. Ustedes podrían hacer una interpolación o hacer un cálculo directo y decir el valor que voy a utilizar, redondeándolo a 2 decimales nada más, va a ser este, 0.119. Entonces ese es el valor de la probabilidad que nosotros encontramos. Nuestro f de z, nuestra probabilidad, no se olviden de eso, esto es probabilidad, un porcentaje. Esto nos salió 0.119. Muy bien, entonces al ser esto 0.119, ustedes lo multiplican por 100 y la probabilidad que existe para una lluvia de 50 milímetros es del 11.9%. ¿Qué tendría que hacer con eso? Aquí tengo mi lluvia de 50. Ustedes lo van a trazar esto muy bien. Estas líneas que yo me estoy inventando son el delta de 5, entonces 45, 50. Y voy a ir buscando la probabilidad de 11.9, que es seguramente, bueno, es casi 12, ¿no? Y ustedes van a encontrar aquí ese punto. Esto, miren lo que hice. Ya no estoy trabajando con la probabilidad de Weibull, con esa función de probabilidad, que cuál era la formulita, solo ordenar de mayor a menor y agarrar la posición del número y dividirlo entre el número de términos o el número de valores más 1. No, esta fórmula es diferente. Esta ley de distribución normal, ustedes tienen que calcular la probabilidad que tiene cada uno de estos valores, conociendo siempre al inicio la media y la desviación estándar y el valor de 50 milímetros junto con su respectiva probabilidad, graficarlos. ¿Qué va a suceder cuando tú hagas esto? Vas a obtener una recta exacta y todos los puntos tienen que estar sobre eso. Esto es la recta analítica. Por si acaso es muy distinto de lo que nos pedía en realidad el ejercicio, que es al inicio graficar la serie. Son dos cosas distintas. Graficar la serie es agarrar Weibull, tener esas probabilidades y que tú puedas tratar de ajustar o ver cómo se comportan esos puntos aquí en nuestros papeles respectivos. Entonces estos puntos tienen más o menos ese comportamiento, ¿no? Gracias a Weibull. Si tú quieres graficar la recta analítica, tienes que calcular los porcentajes con cada ley normal y ley Gamble. Muy bien, entonces el número 1 ya estaría terminado. Sé que nos hemos tardado un poco aquí, pero era importante hacer esta aclaración. Vamos con la número 2, trazar la ecuación de la función de distribución en cada uno de los 3 papeles. Muy bien, veamos algo. Hay algo interesante que tenemos que tocar acá, y ahí viene esta gráfica que estaba poniendo hace un momento, que han visto pasar. Pero esto de aquí es la función de distribución. La función de distribución tiene siempre un límite asintótico en el 1, porque ya sabemos que no puede tocar el 100%, tampoco el 0, esto es algo asintótico. Pero gracias a los valores, esto es para Gamble específicamente, y solo lo voy a tocar por el momento para Gamble, debido a que para la ley normal ustedes saben que es un poco más complejo, pero les voy a mostrar de dónde sale esta gráfica. Y aquí también tenemos dos comparativas, ¿no? Esta gráfica de aquí arriba, ven los colores cómo cambian, y los colores nos indican que son para diferentes valores de medias. La gráfica roja para una media de 0,5. Este valor de beta lo vamos a ver en algún momento, nosotros tomamos otra nomenclatura, pero acá nosotros encontramos
cómo pueden ser las diferentes formas, dependiendo de los valores de la media, para la función de distribución de Gumbel, ¿no? Y la función de, esta se llama función de densidad de probabilidad. Y la función de distribución de probabilidad es esta, que tenemos que entender que para llegar de aquí tenemos que hacer una integración a la función de densidad. Sí, tenemos que hacer una integración. Y para llegar de acá a acá tenemos que hacer una derivación. Ahora, ¿por qué es un tanto complejo llegar a explicarlo con la función de probabilidades de la ley normal? Porque ustedes bien saben que por algo manejamos esa tabla Z, ¿no? Porque se han hecho integrales con métodos numéricos y hemos llegado a estos resultados que ya nos dan estas áreas acumuladas. Entonces aquí nosotros lo que llegamos a obtener con el valor de, ojo, el valor de x es el mismo en ambos casos, ¿no? Concentrándonos en esta zeta celeste, si yo meto un valor quizás de 1 en x, posiblemente ese sea el 1, este valor de acá representa el área debajo de la curva, toda esta área, ¿no? Toda esta área representa ese punto de ahí, ¿no? Espero que se pueda entender eso. Entonces, si nosotros en la función de densidad calculamos para el valor de x igual a 5 su área bajo la curva, que sería todo este bloque verde de acá, toda esta área, en la función de distribución, nosotros para 5 simplemente basta con fijarnos que posiblemente eso es 0,5 y 0,5 es el área de toda esta curva. Espero que se pueda entender muy bien eso es lo que representa. Pero para que ustedes vean el comportamiento de esta función de distribución, y lo que les pide es eso justamente, ¿no? Les está diciendo el enunciado trazar la ecuación de la función de distribución en cada uno de los tres papeles. Muy bien, esto de trazar la ecuación es prácticamente que nosotros podamos dibujar estas ecuaciones, pero no es algo que suele entrar mucho. Les voy a mostrar cuál sería la gráfica para Gumbel. Es este específicamente. Miren, este es el valor de alfa, este es el valor de x sub 0, que para que se entienda mejor, esos valores salen con unas formulitas que las vamos a anotar aquí. El valor de alfa es igual a pi sobre raíz de 6 multiplicado por la desviación estándar, ¿no? Y ese valor lo tenemos calculado, ese valor lo tengo aquí en el Excel, ya calculado, es este de aquí, alfa, pi sobre raíz de 6 por nuestra desviación estándar, que es 0,029, es este valor que estamos agarrando aquí en nuestra gráfica. Aquí está, 0,029, esta es la fórmula, ¿no? E elevado a la menos e elevado a la menos alfa por x menos x sub 0. Este x sub 0 no hace referencia a la media, sino que sigue otra formulita, que el x sub 0 es la media menos un valor de 0,5772 dividido entre alfa. Listo. Entonces ese valor también ya lo tenemos calculado, sale 82.41, lo tenemos aquí en el Excel, miren, es eso, la media menos 0.5772 dividido entre el valor de alfa. Gracias a eso y a que hemos tenido que estirar bastante el eje Y, porque fíjense, nuestras probabilidades no se olviden que llegan hasta el 195 en el tema de precipitaciones, perdón, en el eje X van a llegar hasta 195, más o menos este es el valor de 190, hasta aquí van a llegar. Y nosotros tendríamos para eso una probabilidad del 90 y tantos %. Ahora, hay algo interesante acá, que dependiendo de cómo estés leyendo tú, tenemos probabilidades de excedencias y de no excedencias, que eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, esta es la función de distribución.
Y dependiendo de cómo se vaya a mover alfa y de cómo se vaya a mover x sub 0, que no se olviden lo siguiente, alfa depende de la desviación y x sub 0 depende de la media y a su vez de la desviación, ¿no? Pero vamos a pensar que únicamente depende de la media. Esos valores de alfa y de x sub 0 lógicamente van a depender de tu grupo de datos, porque ¿de dónde sacas la media y la desviación? De un grupo de datos, de una muestra. Entonces se los hice esta presentación o esta animación para que ustedes puedan ver cuál sería el comportamiento que podría tener esta función de distribución. Se puede mover de estas formas. Y únicamente vamos a tener una sola función de distribución para cada grupo de datos. Es así que, como nos pide el ejercicio, trazar la función de distribución para el grupo de valores que tenemos, entonces nosotros tendríamos que trazar en realidad esta recta verde de acá, ¿sí? Es como una S. Para la recta normal también tiene una forma similar, que la vamos a tocar más adelante. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Trazar esta recta de acá, perdón. Trazar la ecuación de la función de distribución. Pero esta ecuación de la función de distribución, ¿de qué es? Es la ecuación que nosotros tenemos para calcular las probabilidades, ¿no? Entonces, lo único que quiero que hagan aquí es eso, es que me escriban esas ecuaciones, ¿ya? Me escriban las ecuaciones para calcular las probabilidades en papel normal, que cuál sería esa ecuación de ahí. Bueno, pues esa ecuación es la que hemos tocado aquí. Aquí, en este lado. Esto y manejando la tabla Z, ¿no? Luego tenemos la de Gumbel, que para Gumbel este Z que nosotros manejamos, que en realidad es f de x, que le vamos a llamar porque no es el mismo Z, solo es f de x, la probabilidad, era igual a e elevado a la menos e elevado a la menos alfa multiplicado por x menos x sub 0. Y x sub 0 tienen sus formulitas, ¿no? Entonces de ahí sale esta recta que estamos viendo, que esto se llama la función de distribución. Y no se van a olvidar, por favor, de cómo son estas funciones, porque el ingeniero algunas veces pregunta eso en el examen. Ok, vámonos a la número 3. Sacar conclusiones para cada uno de los tres papeles. Esto es lo que ya habíamos hecho, ¿no? Esto de sacar conclusiones es ver el ajuste que tienen nuestros valores con el papel normal, con el papel Gumbel y con el papel cuadriculado utilizando la distribución de Weibull. Entonces ustedes sacan la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión ahí? Ver en cuál de estos papeles se ajusta mejor estos valores y poder definir con qué tipo de distribución ustedes trabajarían. Ahora, determinar los valores de precipitación máxima diaria para, nos dice f de z 5%, periodo de retorno 5 años. Entonces vamos a hacer un par de estos, ¿sí? No quiero excederme mucho porque quiero que sea un video relativamente corto para que lo vean rápido. Vamos a hacer un par de estos. Miren este de acá. F de z igual a 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, como te están dando a ti un f de z en este caso, estamos trabajando con la ley normal. Y al trabajar con la ley normal, ustedes vienen acá y ¿qué dice? F de z igual a 5%. ¿Eso qué significa para nosotros? Que esto de acá, f de z, 5%, ¿cuánto es? Es 0,05. ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer? Ubicar este valor en nuestro papel normal. En nuestra papel de zetas, perdón. En nuestra tabla normal. Entonces, dentro de estos valores de acá, vamos a tratar de ubicar el 0,05.
Podemos hacerlo mediante interpolaciones si es que no está presente tal cual, o simplemente hacer una aproximación. Ustedes deciden. Por el momento yo simplemente me voy a concentrar en hacer una aproximación. Fíjense, por decir aquí me he ubicado acá 0,04, no, yo estoy buscando 0,05, no estoy buscando esto de acá. 0,015, un poquito más grande, por acá miren, 0,051, 0,050 aquí. Me queda claro que el valor de 0,05 está entre estos dos puntos de aquí. Podemos hacer la interpolación, pero por temas desde donde yo voy a utilizar únicamente este punto para no alargarme mucho tampoco. Voy a pensar que esto se va a redondear a 0,05 y eso me lleva al valor de menos 1,65. Listo. Ya tengo mi valor de z, ustedes lo calculan con mucha mejor precisión. Menos 1,65 es el valor de z. Ese valor de z es igual a una precipitación que no conocemos aún, menos la media, que sería 102,31, dividido entre la desviación estándar, que también conocemos que es 44,20. Entonces, con esto, con un solver o haciendo un despeje, nosotros podemos calcular cuánto es ese valor de X. ¿Qué representa X para nosotros? Representa las precipitaciones. Si estuviéramos trabajando con caudales, ese valor de X va a representar los caudales de nuestro grupo de datos. Entonces, haciendo el respectivo despeje, aquí yo tengo el valor de X, que es 29,38. 29,38 ¿qué? 29,38 milímetros. No se olviden que X representan precipitaciones, ¿no? Muy bien, ahí está, ya tengo uno de esos valores, ya hemos calculado, determinar los valores de precipitación máxima diaria para f de z igual a 5%. Para f de z igual a 95%, ¿qué es lo que harían? Lo mismo, yo tengo que venir aquí, buscar el 0,95, porque 95% es eso, ¿no? 0,95, ubico ese valor, que lo vamos a ubicar aquí. Aquí está. Ustedes deciden cuál o hacen una interpolación. Y gracias a eso, por motivos de tiempo nada más, como es este valor de acá, fijo aquí, va a ser 1,64. Listo. Ya lo tengo. Si se dan cuenta, 95% era menos 1,65 si no estoy mal. Y el 95% su complemento sería 1,65 positivo aproximadamente, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, una vez que hemos hecho eso, ya tienes tu valor de z, haces lo mismo. Vamos a ver esto del periodo de retorno. Aquí me está diciendo, ¿no? Algunos otros valores. Vamos a analizar, no sé si me pide para un periodo de retorno de 5 años o me está diciendo que con 5% va a haber un periodo de retorno de 5 años. Vamos a ver qué significa esto. Muy bien. Entonces, si en caso de que sea que me pide que calcule para un periodo de retorno, vamos a recordar la formulita del periodo de retorno. ¿Qué significa periodo de retorno? Está en el nombre, la definición. Significa que esa precipitación que nosotros vayamos a encontrar va a volver al menos una vez cada, en este caso, 5 años. Y nuestra formulita para el periodo de retorno es 1 sobre 1 menos f de x. Muy bien, f de x, no se olviden, representa la probabilidad. Por lo tanto, a ver, si yo tengo, a mí me está diciendo para un periodo de retorno de 5 años, yo puedo conocer muy fácilmente esa probabilidad. F de x. Muy bien. Haciendo el despeje, ustedes me ayudan también ahí.
nosotros vamos a sacar que f de x es 0, a ver, 0,8, ¿no? Claro. Eso significa que la probabilidad es del 80%. Ah, perfecto. Entonces, no me estaba diciendo que el, no me estaba diciendo que para 5% había un periodo de torno de 5 años, sino me está pidiendo que calcule precipitación máxima diaria para 5%, para 95% y para todos estos periodos de retorno. Perfecto. Entonces, una vez que conozco este f de x o probabilidad, no se olviden que estamos hablando de un 80%. ¿Y dónde voy a encontrar un 80% o un 0.8? También en esta tabla normal. Entonces vamos a buscar ese 0,8 que estaría más o menos aquí, ¿no? Al medio, por temas desde donde, o tal vez no al medio, sino muy próximo a este, pero yo voy a considerar un 0.84, listo. Entonces con z igual a 0.84 yo voy a calcular cuánto sale esa x. Y ustedes ahí ya van a encontrar cuál es la precipitación, que va a tener un periodo de retorno de 5 años. Listo. Vámonos con un último cálculo. Este aquí, probabilidades de excedencia o de no excedencia. Muy bien. Esto de probabilidades de excedencia o no excedencia, que como les dije hace un momento íbamos a tocar en un segundito más, hace referencia a qué área estamos trabajando, porque como nosotros entendemos, trabajamos una función de densidad. Cuando nosotros agarramos una probabilidad, por decir acá, x, esto te va a dividir este pedazo en dos áreas. Estas dos áreas, una se va a llamar probabilidad de excedencia y la otra se va a llamar probabilidad de no excedencia. No se olviden que la probabilidad en realidad es el área que está bajo esa curva de densidad. Muy bien. Entonces, nosotros consideramos a este bloque de acá como 1 menos f de x. Y esta probabilidad de este lado como f de x. ¿Qué significa cada uno? El f de x significa probabilidad de no excedencia, ¿sí? Entonces, mejor si esto lo hacemos en nuestra pizarrita porque esto nos sirve. Tenemos esto. Esto es x. Esto sería 1 menos f de x. Y esta es la probabilidad de excedencia. Y este lado se llama para nosotros f de x, lo cual representa probabilidad de no excedencia. Muy bien, entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Vamos a calcular este de probabilidad de excedencia del 80%. Muy bien, si me dice probabilidad de excedencia, a mí el ejercicio en realidad me está diciendo que 1 menos f de x es igual a 80% o 0,8. Lo que me lleva a pensar que la probabilidad es de 0,2. Muy bien. Y si la probabilidad es de 0,2, yo puedo volver a mi tabla normal, buscar el 0,20, que es el que me va a llevar a la probabilidad de no excedencia, y el 0,20 lo tenemos aquí, ¿no? Por redondeo, por lo que gusten, pueden ubicarlo al medio. En este caso yo lo voy a ubicar al medio. Estaríamos hablando de menos 0.85, no 84,5, porque como les dije, lo voy a llevar al medio ese valor. Listo. Entonces z para mí es menos 0,845 y como ya conoces z, bueno, tú puedes hallar cuánto va a ser esa precipitación. ¿Cómo vas a hacer para esta parte de aquí de probabilidad de excedencia? Pues lo mismo.
Y dice probabilidad de no excedencia, pues lo mismo. Ahora la probabilidad de no excedencia solo sería f de x, ya no tendrías que hacer el 1 menos f de x. Y por último, interpretar de tres formas distintas el valor correspondiente a 30 años de periodos de torno. Muy bien, por último vamos a hacer ese cálculo de los 30 años de periodos de torno. ¿Okay? Hacemos el cálculo muy rápido y miren, tenemos un periodo de torno de 30 años y a lo que nosotros nos interesa es calcular el f de x, es decir, la probabilidad que tiene ese periodo de torno. A ver, calculamos cuánto sale ese f de x, muy violento. Yo saqué un valor de 96.67% de probabilidad, ¿no? A ver. Perfecto, sí. Listo. Esto, al ser una probabilidad, lo tengo que buscar acá. Y vamos a buscar 0.9667. Ese valor lo tengo aquí. 0,966, ¿no? Es suficiente con esto. Entonces me lleva a pensar en un 1.84, ¿no? Este es el 0,183, perdón. 1.83. Vamos a corroborar. Este es el valor que estoy agarrando. 1.83. Perfecto. Entonces, al tener mi z de 1.83, yo puedo calcular cuál es la precipitación que funciona con esa z. Solo voy a poner esta nomenclatura. Ustedes saben ya cuáles son los valores. Los tenemos aquí a la izquierda. Los vamos a calcular. 1.83 igual x menos 102.307143 dividido entre 44.201.8876. Listo. Que he calculado que esa precipitación es de 183.19, o si quieres 0.2 por el redondeo, ¿no? 0.2 ¿qué? Milímetros. Ahora sí viene la interpretación. ¿Y por qué necesitaba esto? ¿No? ¿Por qué necesito conocer el f de x? Necesito conocer el periodo de retorno. Necesito conocer esta precipitación. Esta es la probabilidad de no excedencia. También necesito conocer la probabilidad de excedencia, que sería 1 menos f de x, o lo mismo que 0.033, ¿no? Con un 4 al finalcito. Listo. Entonces, o del 33.34%. Como gustes. Listo. ¿Por qué necesito conocer estos 4 datos? Porque gracias a estos 4 datos nosotros vamos a poder interpretar de 3 formas diferentes, que es lo que pide el ejercicio. Primera forma de interpretarlo. Podemos decir, a lo largo de muchos años, en promedio, se espera una lluvia de 183.2 milímetros con un periodo de retorno de 30 años. Segunda interpretación que podemos hacer, considerando muchos o cientos de años, ¿no? En promedio, se espera que una lluvia de 183.2 milímetros tenga
una probabilidad de no excedencia. Recordemos que la no excedencia es el f de x, de no excedencia del 96.67%. Y la tercera, ¿con cuál creen que va a ser? Con la probabilidad de excedencia. Entonces copiaríamos lo mismo considerando cientos de años en promedio. Se espera una lluvia, una precipitación. Aquí la vamos a cambiar. Una precipitación de 183.2 milímetros que tenga una probabilidad de excedencia de 3.34%. Aquí se me fue un 3 mortal, muchachos. No. Por supuesto, solo es eso. Listo. Esas son las tres formas de interpretar. Con periodos de torno, con probabilidad de no excedencia y con probabilidad de excedencia. Listo. Con eso quedaría culminada nuestra práctica. Háganlo lo mejor posible. Lo más importante para mí es esto, que puedan calcular estos valores de acá con estos datos, las precipitaciones máximas diarias, porque esto va a ser algo que va a entrar seguramente al examen. Muy bien, hasta aquí. Si tienen alguna duda, me consultan.